A cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. ¿Alguna vez mientras estabas atrapado en una clase de geometría te preguntaste para qué demonios te iba a servir esto en la vida real? Es decir, ¿por qué carajos teníamos que memorizar esto si hoy tenemos ChatGPT? Bueno, resulta que esa ridícula fórmula escolar esconde un secreto. Si la estiras un poco, puedes usarla para construir un círculo, y con ese círculo puedes hackear la descripción de la realidad. Es la única razón por la que hoy podemos entender el spin de un electrón o renderizar la iluminación de Roblox. Pero, hace 2500 años, revelar los secretos de este teorema podía costarte la vida, literalmente. Pero antes de revelarte quién murió por culpa de un triángulo, déjame dejarte una pregunta flotando en la cabeza. ¿Cómo es posible que un joven de la India sin formación académica formal a principios del siglo XX pusiera de cabeza a la Universidad de Cambridge con miles de teoremas de física cuántica afirmando que una deidad hindú se los dibujaba en la lengua mientras dormía? Quédate con esa pregunta, porque la respuesta es la clave de todo. Viajemos primero a la antigua Babilonia. Hoy los llamamos astrónomos, pero en realidad eran sacerdotes caldeos. Ellos no hacían ciencia. Cada noche alzaban la vista al firmamento convencidos de que las estrellas eran dioses trazando el destino humano sobre la oscuridad. Mirar arriba era, para ellos, leer la escritura sagrada del futuro. Para descifrar ese idioma divino, los caldeos registraron obsesivamente el movimiento de los astros durante siglos en tablillas de arcilla como la famosa Plinton 322, y ahí 1000 años antes de que Pitágoras naciera, ya conocían la relación de los lados del triángulo rectángulo, pero ojo, los caldeos no sabían por qué funcionaba. Para ellos era una regla práctica, una receta de cocina divina para medir terrenos y predecir eclipses. El verdadero salto brutal de la humanidad ocurrió cuando este conocimiento cruzó el Mediterráneo, porque en Grecia el misticismo se topó con una arma nueva y destructiva, la demostración lógica. Ya no bastaba con decir, esta fórmula funciona porque los dioses lo quieren, ahora tenías que demostrar, paso a paso, bajo las leyes inflexibles de la razón, por qué tenía que ser verdad en todo el universo. La lógica formal irrumpió como una ruptura radical, un cortabrupto que reescribió las reglas del juego para siempre. Pero el puente entre estos dos mundos fue el mismísimo Pitágoras, y él no era un académico frío, era el líder de un culto extremadamente radical. En Crotona fundó una hermandad esotérica regida por las reglas que hoy nos parecerían una locura. Sus iniciados hacían votos de silencio de 5 años, creían en la transmigración de las almas, por lo que eran vegetarianos estrictos, pero con una excepción perturbadora. Tenían prohibido tocar, comer o incluso mirar las habas, porque creían que las almas de los muertos residían en ellas, e incluso que las habas parecían fetos humanos. Tampoco podían dejar la marca de su cuerpo en las sábanas al levantarse de la cama. Debía analizarlas inmediatamente para evitar que los espíritus usaran su silueta para hacerles brujería. Para ellos, los números eran deidades vivas. Adoraban al número 10, representado en la Tetractis, un triángulo místico de 10 puntos sobre el cual realizaban sus juramentos más sagrados. Calcular un triángulo constituía todo un ritual sagrado para sintonizar la mente con la música de las esferas. Y aquí viene la parte oscura. Los pitagóricos creían que el universo era perfecto, simétrico y expresable únicamente en números enteros y fracciones limpias, pero un día uno de sus miembros, Hipaso de Metaponto, usó el teorema de Pitágoras en un cuadrado del lado 1 y descubrió la hipotenusa, raíz de 2, un número irracional con infinitos decimales sin patrón, un número que destruía la armonía matemática del culto. ¿Qué hicieron los pacíficos matemáticos? Cuenta la leyenda que llevaron a Hipaso al mar en un bote y lo arrojaron por la borda. Sí, lo ahogaron para proteger el secreto del caos en los números. La matemática nació con sangre, fanatismo y secretos de Estado. Con el paso de los siglos, la lógica se independizó por completo de los cultos místicos, construyendo la ciencia moderna, pero de vez en cuando la historia nos recuerda que el motor de la lógica más pura sigue alimentándose de una misteriosa fuente de intuición. Y aquí es donde regresamos a la pregunta del inicio. Su nombre era Srinivasa Ramanujan. Sin libros avanzados, este empleado postal indio dedujo de forma independiente miles de ecuaciones matemáticas de una complejidad ridícula. Cuando el célebre matemático británico Harold Hardy analizó sus manuscritos en Cambridge, quedó estupefacto. Muchas de esas fórmulas eran completamente nuevas y abrían campos enteros en la física de partículas. ¿De dónde salían? Ramanujan era un devoto hinduista y afirmaba que todo era obra de Namagiri Tayar, la diosa consorte del avatar de Vishnu, Naramsimha. Decía que la diosa se le aparecía en sueños y escribía complejas fórmulas matemáticas directamente en su lengua o proyectaba pantallas de luz ante sus ojos con ecuaciones que él simplemente copiaba al despertar. Para la mente occidental moderna esto suena a un delirio o a una metáfora poética, pero para Ramanujan su mente simplemente funcionaba como un receptor de una estructura matemática que ya existía en el cosmos. Solía decir, una ecuación no tiene sentido para mí a menos que exprese un pensamiento de Dios.
Pero no nos equivoquemos, un algoritmo de renderizado de videojuegos en 3D o la tecnología de transmisión 5G no funcionan por rezos ni rituales de sangre, funcionan gracias a siglos de desarrollo científico riguroso, pragmático y escéptico. La lógica moderna ha demostrado una brutalidad técnica que ninguna superstición mágica pudo rozar jamás. Pero aquí reside la verdadera encrucijada filosófica. Si la matemática es solo una herramienta lógica que inventó el cerebro humano para sobrevivir, ¿cómo es posible que coincida de forma tan ridículamente perfecta con la estructura más íntima del universo? ¿Por qué la naturaleza se organiza bajo los mismos patrones fractales desde la disposición de las semillas de un girasol hasta la espiral de una galaxia entera? Hay dos caminos. Si eres formalista, crees que la matemática es un invento humano, un mapa sofisticado que dibujamos para no perdernos en el caos del cosmos. Pero si eres platonista, la historia cambia completamente. Crees que los números están allá afuera, existiendo en una dimensión eterna e invisible, esperando a ser descubiertos. Para los platonistas, si la humanidad se extinguiera mañana, el teorema de Pitágoras seguiría siendo exactamente el mismo. Así que la próxima vez que vas a esta fórmula, no pienses en una tortura escolar ni en una respuesta fría que una inteligencia artificial te puede escupir en un segundo. Míralo como lo que siempre ha sido, un portal, el punto de encuentro donde la necesidad humana de asombro y misterio se cruzó con la herramienta más afilada que jamás hayamos creado, la lógica. La magia del pasado era una búsqueda ciega de orden en la oscuridad. La matemática es esa misma búsqueda, pero habiendo aprendido finalmente a encender la luz.